Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 120. Hoy no va a ser por versículos, hoy va a ser todo el Salmo 120. Exacto. Sí. Hermanos, ¿lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen? Salmo 120, ese es el salmo que nos corresponde el día de hoy. Amén. Ok, empiezo yo ahí. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de mis labios mentirosos y de la lengua engañosa. ¿Qué te dará y qué te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. El Señor, guardador de Israel, cántico de ascenso gradual. Amén. Amén. Gracias, Antonio. Al final lo que leía Antonio decía, yo amo la paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. Demasiado tiempo ha morado mi alma, ¿no? Antes dice, ay de mí porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas, ¿no? Pienso que todos aquí somos peregrinos y hemos aprendido acá que nuestra estadía y nuestra casa no está en este mundo, ¿no? en esta tierra, y somos peregrinos solamente en esta tierra, porque llegará el momento en que Dios nos llame y llegaremos verdaderamente a esa tierra prometida que Él tiene para nosotros. Amén. Muy bien, abran sus Biblias, vamos a entrar en nuestro tema. Génesis 21, Génesis capítulo 21, versículos 22 al 34. Estamos continuando con nuestro estudio de Génesis y, bueno, como mencionamos la semana pasada, nos estamos acercando mucho al final de nuestro estudio a través de Génesis. Acabamos de ver el nacimiento del niño prometido, Isaac, si recuerdan, y el próximo domingo veremos a Dios pedirle a Abraham que sacrifique a Isaac. Creo que todos hemos escuchado, ¿no? O hemos leído esa historia, cuando Dios le pide a Abraham su hijo, el hijo de la promesa, imagínense. Y luego el domingo siguiente al próximo vamos a comenzar en el libro de Gálatas. Vamos a empezar una nueva serie, un nuevo estudio en Gálatas. Gálatas se basa en gran medida, este libro de Gálatas se basa en gran medida en los eventos que hemos estudiado acá en esta sección de Génesis, y uno se puede dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta cómo Jesucristo está presente, muy presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando entremos en Gálatas, en el estudio de Gálatas, en ese fascinante libro de Gálatas, van a poder analizar pues cómo hemos estudiado. Lo que hemos estudiado en Génesis lo vamos a ver también en Gálatas. Si alguno de ustedes se ha perdido, bueno, de hecho hay personas que han venido estos últimos domingos, que vinieron por primera vez a la iglesia y se han perdido de los mensajes en Génesis, que han sido pues bastantes. Ustedes pueden encontrarlos en la página, ¿sí? En el sitio web. Ahí están, en la página de la iglesia, ahí están cada sermón, cada predicación de esta serie en Génesis, ahí los pueden encontrar. Amén. Pues como para que se adelanten también un poco. Sin embargo, pues en la escritura de hoy, los acontecimientos de Isaac están siendo interrumpidos, ¿sí? Y el viejo vecino de Abraham, Abimelech, aparece de nuevo. Esto fue una historia que tocamos domingos atrás.
la historia de Abraham y Abimelech. Hoy la vamos a recordar. Vamos a hacer un pequeño recorderis también para que ustedes entren en contexto. Y estos vecinos, Abraham y Abimelech, están buscando la paz. Abimelech especialmente está buscando la paz con Abraham. Y los dos hombres tienen una disputa que resolver. Digamos que tuvieron un conflicto anteriormente y nuevamente aquí se encuentran y eso nos va a traer muchas lecciones para nuestras propias vidas. Entonces, estos dos hombres tienen una disputa que resolver y ustedes saben que pues, lo que hemos visto de Dios con este estudio de Abraham, de Sara, de Lot, de Isaac, Ismael, y del propio Abimelech, es que Dios no se queda, pues no se queda con nada, ¿no? Dios expone las cosas que tenemos que resolverlas, aquellos pecados que tenemos que ponerlos a la luz, expulsarlos. Dios nos manda a hacerlo y es así como Dios quiere que resolvemos eso. Entonces, vamos a ver, mientras vamos a leer inmediatamente pues esta sección. Génesis 21, ¿ya lo tienen? Amén. Génesis 21, versículo 22 al 34. Dice así la palabra de Dios. El título que yo tengo acá es Pacto entre Abraham y Abimelech. De pronto usted puede tener otro título, pero es un pacto entre estos dos hombres. Dice, aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech. Y los dos hicieron un pacto. Aquí otra vez vuelve el tema del pacto. Versículo 28. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo, por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Amén y amén. Muy bien. Creo que toca un tema acá bastante concurrido también para nosotros, y empiezo con una serie de preguntas y cada uno de ustedes allí las va a responder. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez un vecino realmente bueno? ¿Cuántos han tenido vecinos buenos acá? Que usted diga: este vecino es, como decimos en Colombia, este vecino es un parcero, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna vez has tenido un vecino muy malo? ¿Cuántos han tenido un vecino muy malo? Mire, son malas manos levantadas, mire. ¿Cierto? Vecinos malos que realmente tú dices: no puedo, ¿cierto? Y la última pregunta: ¿alguna vez tú has sido el vecino realmente malo? ¿Cuántos de ustedes se pueden decir: no, yo soy el vecino malo, yo soy el... No, ahí sí nadie levanta la mano, miren, nadie levantó la mano. Todos se escondieron las manos así. Ok. El escritor cristiano J.K. Chesterton dijo una vez: hacemos a nuestros amigos y a nuestros enemigos, pero Dios designa a nuestro vecino de al lado. Y eso sí es así, ¿no? Los vecinos pueden ser una gran fuente de bendición, ¿sí?
Pueden estos vecinos transmitir y pueden aportar a nosotros bendiciones e incluso acercarse más a nosotros que los mismos miembros de nuestra propia familia, ¿sí? Y pues yo digamos, doy testimonio de eso. Muchas veces he visto y cómo Dios utiliza, ¿no? Y me bendice a través de personas aparte de mi familia, ¿no? Y uno puede vivir eso. Y en Proverbios 27:10 dice que mejor es el prójimo que está cerca que el hermano que está lejos, ¿sí? Estas son las palabras en Proverbios 27:10 y nosotros podemos entender la verdad de ellas. Si alguna vez nosotros hemos tenido un buen vecino, ¿sí? Que está cerca cuando los miembros de su familia están lejos, nosotros que estamos lejos de nuestros hogares, podemos entender, nosotros yo creo que entendemos mejor que nadie ese contexto, ¿no? Ese tema de estar lejos de nuestro hogar y como oraba ahorita Carito, poder recibir bendición de personas que se hacen parte como vecinos, ¿no? de la comunidad acá y hemos recibido mucha bendición de otras personas, ¿sí? Estando lejos de nuestro hogar. Sin embargo, los vecinos a veces también pueden ser un problema. También damos testimonio de eso. Aquí algunos conocen un caso, después los pongo en contexto a los demás, el problema que tuvimos aquí con un vecino. Y a veces pues el cristiano puede ser el vecino que es un problema, ¿no? Muchas veces el cristiano es el del problema, ¿no? A pesar de ser cristiano, entre comillas, pues muestra cosas que no debería mostrar. Entonces yo quiero recordarles que la última vez que oímos hablar de Abraham y Abimelech, Abraham era el buen vecino, no era el buen vecino para Abimelech, ¿sí? Recordemos que domingos anteriores Abraham, esa relación de Abraham y Abimelech, aquí el mal vecino, ¿quién fue? Abraham, ¿sí? Por lo general pensamos que en Abraham como un hombre que siempre, ¿no? Siempre está tomando grandes acciones de fe, pero olvidamos que estos son solo los aspectos más destacados, ¿sí? Y estas grandes acciones no ocurrieron todos los días en la vida de Abraham. Y Abraham tomó también decisiones que no iban acorde, ¿no? A su fe. Y hubo ocasiones en las que Abraham no hizo lo que era correcto y las escrituras no pasan por alto. Como yo les decía ahora, Dios no pasa por alto esas cosas ni las omite del registro bíblico. No hay cómo omitir eso. Y Dios es claro, o sea, no podemos, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Amén. Entonces en el capítulo 20 vimos que Abraham le mintió a Abimelech y eso le causó una gran cantidad de problemas a Abimelech. ¿Sí recuerdan la mentira? ¿Quién recuerda aquí la mentira de Abraham a Abimelech? ¿Cuál fue la mentira? ¿Nadie la recuerda? ¿Cierto? Abraham le dijo a Abimelech que Sara era su hermana. Entonces, ahora vemos que Abimelech se acerca a Abraham, es Abimelech el que se acerca. Yo quiero que como que entren en esta historia y vean pues Dios cómo se mueve, ¿no? Es ahora, y como vemos que Abimelech se acerca a Abraham y quiere alguna seguridad de que Abraham lo tratará apropiadamente. Entonces vamos a mirar los primeros versículos 22 al 23. Es Abimelech, ¿cierto? Abimelech acompañado con su comandante entabla, él es el que empieza una conversación y le dice, Dios está contigo en todo lo que haces. Es impresionante, ¿no? Como uno muchas veces no se da cuenta que los ojos de todo el mundo en el lugar donde nos movemos, uno cree que la gente no se da cuenta, pero Dios es, la gente, los ojos de la gente en el que nos movemos, en el círculo en el que nos movemos, en nuestros hogares, trabajos, estudios, lo que sea, saben y están viendo cómo nosotros obramos, ¿sí? Y es aquí Abimelech que le dice, Dios está contigo en todo lo que haces. Y en el versículo 23 entonces empieza, Abimelech le dice, júrame aquí por Dios
que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad. ¿Sí? Entonces, como mencionamos, los versículos 1 al 21 de este capítulo hacían registro pues el nacimiento de Isaac y la expulsión de Ismael. ¿Sí recuerdan lo que vimos hace 8 días? El nacimiento de Isaac, la expulsión de Ismael. Y esos eventos, digamos que acá se han producido entre lo que sucedió por primera vez con Abimelech y lo que se registra aquí. ¿Sí? No sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado, pero si ustedes recuerdan, Abraham conoció a Abimelech cuando se mudó al área de Gerar. Eso está en el capítulo 20, versículo 1. Nosotros ese domingo especialmente hablábamos sobre esta mudanza que tuvo Abraham. Abimelech era el rey de Gerar en ese momento y Abraham le tenía miedo. Abraham le tenía miedo a Abimelech, por lo que Abraham mintió acerca de que Sara era su esposa. ¿Sí? El gran patriarca de la fe, mintiendo, ¿no? Y de la misma manera que Abraham temía a Faraón, rey de Egipto, Abraham fingió que Sara era su hermana y no su esposa. O sea, en 2 ocasiones, Abraham, si recuerdan, Abraham pecó, falló, y tanto con Abimelech como con el rey de Egipto, llegó y le presentó a Sara como su hermana. Entonces, Abraham sabía que Sara era una mujer hermosa, ¿sí? Estaba seguro de que el rey la desearía, y luego, para quitarse de en medio Abraham, el rey simplemente lo mataría. Digamos que eso fue lo que Abraham como que pensó y dedujo, ¿no? Que eso pasaría. Entonces, en el capítulo 20 aprendimos que Abraham y Sara habían inventado esta mentira. La inventaron, la planearon, y una verdad a medias. Recuerden que ese domingo hablábamos que una verdad a medias finalmente es que una verdad a medias termina siendo una mentira. ¿Sí? Entonces, Abraham diría, ella es mi hermana, y Sara diría, Abraham es mi hermano. Simplemente para salvarse, ellos pensaron para salvarse de la muerte, con miedo que el rey los tome presos, o bueno, que mataran a Abraham. Y esto era parcialmente cierto porque pues compartían el mismo padre. Es cierto que compartían el mismo padre, pero no la misma madre, ¿sí? Y sin embargo era completamente mentira porque en realidad estaban casados. La realidad es que estaban casados, y Abraham y Sara eran marido y mujer. Entonces esto metió en problemas a Abimelech, en muchos problemas, demasiados problemas, porque tenía la intención de casarse con Sara. Abimelech tenía la intención de casarse con Sara. Cuando Abraham le dice, no, es que es mi hermana, pues obviamente aquí Abimelech entonces empezó con esta intención de casarse, pensando que ella era una mujer soltera, ¿sí? Recuerden que Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, estás a punto de morir por culpa de la mujer que has tomado. Porque ella es una mujer casada. Y Dios se le presenta, y Dios como que, Dios en su bondad, ¿no? En su misericordia también guardando esa promesa que había puesto tanto en Abraham como en Sara, también guardando el hogar y la vida de Abimelech, ¿cierto? Entonces Abimelech se enojó mucho. Recordemos que lo que hablábamos ese domingo, que pues el enojo que tuvo Abimelech con Abraham, y le dijo, me has hecho algo que nunca debería hacerse. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Sí? Entonces ahora han pasado 4 años o más, y Abimelech se acerca a Abraham y le dice, Dios, o sea, aquí miremos cómo cambia, ¿no?, el parlamento. Abimelech se acerca a Abraham y le dice, Dios está contigo en todo lo que haces. Aquí está subrayado en las pantallas. Si se dan cuenta ese cambio, ¿no? Ese cambio del testimonio, ya como veían a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Y al saber lo que Abraham le hizo a Abimelech, uno se podría preguntar por qué Abimelech dice esto, ¿cierto? Usted puede imaginarse cómo Abimelech cambió ese parlamento, ¿no? Y se acerca, busca a Abraham, se acerca y le dice, Dios está contigo en todo lo que tú emprendes, en todo lo que tú haces, Dios está contigo. Y olvidando lo que había pasado atrás, ¿no? Que casi
lo metió en un problema muy grande, muy fuerte, de casi tomar su mujer, a Sara, y traer muerte no solamente a él, sino muerte, porque si eso hubiese pasado, que si hubiera llegado a la esposa de Abraham, trae muerte a su hogar, a su propia vida. Y después de algo tan terrible como esto, ¿por qué Abimelech dice Dios está contigo en todo? ¿Ustedes por qué creen que Abimelech dice esto? Dios está contigo en todo. Bueno, entre todos aquí vamos a estudiarlo por qué Abimelech dice estas palabras. Por un lado, Dios usa a Abraham para salvar la vida de Abimelech. Es claro, yo quiero que ustedes lo tengan presente. Dios usa a Abraham para salvar la vida de Abimelech. Dios no solo le dijo a Abimelech, estás a punto de morir, sino que el Señor también le dijo, haré que Abraham ore por ti para que vivas. ¿Sí? Entonces, a través de Abraham, Dios salvó la vida de Abimelech, y el castigo por el pecado de Abimelech era la muerte. ¿Sí? Al igual que lo es para ti y para mí, pero Dios salva a Abimelech de eso. Digamos que si eso hubiera ocurrido, si Abimelech se casa con Sara, ese pecado, las consecuencias hubiesen sido la muerte. Pero Dios los salva, ¿sí?, a Abimelech de eso, y es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo. Todo el tiempo, Dios guardándonos, Dios tomándonos de la mano y metiéndonos otra vez a su camino. A pesar de que nosotros nos rebelamos y somos tercos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, Dios nos vuelve, Dios nos salva, Dios insiste en salvarnos, Dios insiste en atraernos otra vez hacia Él. ¿Sí lo han vivido en sus vidas? ¿Amén? Bueno. Por otra parte, Abimelech seguramente sabe acerca del nacimiento milagroso de Isaac. Dios le había dicho a Abraham que Sara le daría un hijo, y eso sucedió justo un año después de los acontecimientos con Abimelech, y realmente fue un milagro. Ustedes ya saben, una mujer de 90 años, un hombre de 100 años, dando a luz un niño, ¿no? Recuerden que ese domingo, solamente imaginándose una mujer de 90 años embarazada, no cabe, ¿no?, en nuestra mente. Pero en la mente de Dios sí. Y solo Dios pudo haber hecho eso, y seguramente Abimelech lo sabía, lo ve, y finalmente el Señor le había dicho a Abimelech, este hombre es un profeta. En el capítulo 20, versículo 7, el Señor le dice a Abimelech, este hombre es un profeta. En otras palabras, este hombre habla por mí. ¿Sí? Y estas razones son ciertas por las que Abimelech dice, Dios está con Abraham en todo lo que hace. Digamos que toda esa clase de cosas, de ver el hijo de Isaac, de ver esa promesa, ese fruto, ¿no?, de ellos siendo ya tan viejos, Abimelech lo ve, y por eso es la razón por la que Abimelech se acerca y dice, Dios está contigo en todo lo que haces. Y es así como muchas veces hemos hablado acá, que nosotros tenemos que mostrar a Cristo donde estemos. No solamente mostrar a Cristo aquí dentro de la iglesia. Aquí es muy fácil mostrar a Cristo. Y aquí podemos llegar a la iglesia y mostrar, ¿cierto?, una cara piadosa. Pero es en nuestro hogar, es en nuestros trabajos, es afuera, en las calles, donde la gente tiene que decir, Dios está contigo en todo lo que tú haces. Ahora, no estamos muy seguros de por qué Abimelech viene en ese momento en particular, pero la razón por la que viene a Abraham es para hacer un pacto. Aquí vuelve otra vez la palabra pacto. Si recuerdan, el pacto, lo hablamos mucho con Abraham, pues es el punto principal, el pacto de Abraham con Dios. Y le dijo a Abraham, júrame por Dios, viene el pacto, versículo 23, ustedes lo ven ahí en pantallas, dice, y en sus Biblias también lo dicen, júrame por Dios que no romperás un acuerdo o un pacto conmigo, ni con mis hijos, ni con mi descendencia. Por lo tanto, lo que Abimelech está pidiendo es un pacto multigeneracional. O sea, lo que vemos acá cuando él habla, que no obrarás falsamente conmigo, mi descendencia, ni con mi posteridad. Estamos hablando aquí de un pacto multigeneracional,
y es lo que podríamos llamar un pacto eterno. Es un pacto eterno y vemos acá como entonces Abimelech le dice a Abraham, como yo te he sido leal o como te he mostrado bondad, tú también sé leal a mí, muéstrame bondad al país donde eres residente y extranjero. Abraham llegaba al país donde estaba Abimelech, ¿cierto? Extranjero, como tú, como yo, ¿cierto? Y Abimelech le dice, muéstrame bondad, muéstrame, como yo te he sido leal, muéstrame bondad, ¿cierto? Tú también sé leal a mí. Y en el versículo 24, pasen conmigo al versículo 24, pasen conmigo, vayan conmigo, dice versículo 24 de Abraham, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió a Abraham? Yo lo juro. O sea, Abraham respondió concretamente, le dijo, yo le juro. Y aquí vemos que el hecho de que Abimelech haya traído consigo a su comandante militar, Ficol, ¿sí? Ficol, muestra que el tratado que él quiere hacer es un tratado de paz. Y eso significa cuando él trajo a su comandante militar y se trataría de un acuerdo para no atacarse unos a otros. Ese era el acuerdo. Y sería un acuerdo para ayudarse mutuamente si alguno de ellos fuera atacado o necesitara una ayuda. Digamos que ese pacto como que encerraba todo esto. Y Abraham ha estado viviendo pues como un extranjero. Abraham llegaba como extranjero en el país de Abimelech y no han tenido previamente un acuerdo o un pacto formal. Entonces aquí es donde vemos cómo Abimelech solo le había dicho a Abraham, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Eso lo encontramos en el capítulo 20 de Génesis, versículo 15. Abimelech le dice, mi tierra está delante tuyo, habita donde tú quieras. Después de lo que habían vivido, ¿no? Después de que Abraham lo metió, fue un mal vecino, ¿sí? Y Abraham lo metió en un problema muy grande. Es aquí cuando Abimelech le está diciendo, habita donde tú quieras. Y ahora Abimelech quiere hacer un pacto formal de paz con Abraham. Y algo en lo que queremos pensar aquí es el tipo de lenguaje que se utiliza. Yo quiero que tú pienses en ese lenguaje, porque los términos aquí, júrame delante de Dios, ¿no? Es así como dice, júrame delante de Dios y muéstrame bondad o muéstrame lealtad, ¿sí? Se usaban típicamente al hacer pactos y era muy común en estos tiempos este lenguaje cuando se iban a hacer pactos. Entonces también era muy normal tomar una oveja o algún otro animal y dividirlo por la mitad, luego que ambos hombres caminaran en medio de las mitades de estos animales partidos por la mitad, tenían que cruzar en medio de estos cuerpos de estos animales partidos por la mitad y caminar en medio de estos cuerpos cerraba el pacto, ¿sí? Como que sellaba el pacto o el contrato, para que me entiendan. Y algo que que queremos señalar acá es que Dios ya ha hecho un pacto como este con Abraham, y Dios también ha hecho un pacto como este con nosotros. Y ustedes dirán, pero ¿en qué momento Dios ha hecho un pacto con nosotros de este estilo? ¿No se preguntan eso? ¿Sí? ¿No? Dios nos ha mostrado su bondad y su lealtad, ¿cierto? ¿Es así o no? Amén. Dios nos ha mostrado su bondad y su lealtad, y Él ha enviado a su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es ese cordero que fue partido en dos. Y así como en los tiempos de Abraham tomaban animales y los partían en dos para que las dos personas que estaban haciendo un pacto, un contrato, firmaran ese pacto, es así como Dios muestra su bondad y su lealtad. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. En Cristo Dios ha hecho la paz con nosotros a través de la sangre que derramó Cristo en la cruz. Y Cristo ha sido completamente leal a ese propósito, viendo Él viniendo a nosotros y voluntariamente dando su vida en lugar nuestra por nuestros pecados. Entonces es impresionante ver cómo uno ve a Cristo, o sea, estamos en Génesis, y uno ve a Cristo acá, nuestros ojos puestos en Cristo. Y esta es también una bondad que no merecíamos. Eso es una bondad que no merecíamos.
Al igual que Abraham, nosotros también somos pecadores. Aquí Abraham había pecado con Abimelech y Abimelech le está ofreciendo ese pacto, ¿cierto? Pero al igual que Abraham, nosotros también somos pecadores. Nosotros también hemos pecado. No hicimos nada para ganar o merecer la bondad de Dios. No hay mérito en nosotros. Tú puedes decir, Marco, pero es que pues, yo busco a Dios, yo voy a la iglesia, yo le ayudo a ciertas personas, pero es que eso no viene de ti. Eso es porque Dios lo pone en tu corazón. Y aún así nuestro corazón se inclina a la maldad. Solo Dios conoce nuestro corazón. Y algunos de nosotros hemos hecho cosas bastante horribles, ¿sí? Sin embargo, Dios ha elegido amarnos a pesar de que éramos sus enemigos. Dios nos escogió a pesar de nuestra maldad, a pesar de que somos enemigos de Dios, Dios nos escoge. Y finalmente la salvación es también un pacto eterno. La salvación es un pacto que Dios ha establecido contigo y conmigo. Y Cristo ha jurado que todo aquel que cree en mí no se perderá, sino que tendrá ¿qué? Esa es la promesa. ¿Tendrán qué? Vida eterna. Y Él ha jurado que esto nunca se les será quitado. Esto nunca será quitado para los que Dios ha escogido. Yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano, dice la palabra. Yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, después de lo que Abraham le hizo a Abimelech, puede ser sorprendente que Abimelech sea el que vino a Abraham. Es sorprendente ver eso, ¿no? Ese Abimelech el que viene a Abraham, pero en realidad es alguien alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que dar ese primer paso. Y a veces cuando hemos sido agraviados, dudamos en acudir. Cuando alguien nos ha ofendido, dudamos en acudir a esa otra persona. Nos cuesta. A nosotros nos cuesta dar ese primer paso cuando somos nosotros agraviados. ¿Es así o no? Entonces decimos cosas como, ¿debería él venir a mí? Él fue el que me ofendió, ¿no? Claro, los perdonaré, pero primero tienen que venir a mí. No, yo los voy a perdonar, pero que sea él el que me llame. Esa es nuestra actitud y ese es nuestro corazón. O decimos, esa es la última persona que quiero volver a ver. Yo no quiero volver a ver a esa persona. Y son palabras que están en nuestra boca constantemente. Pero gracias a Dios que esta no fue la actitud que Cristo tuvo con nosotros. Amén. Cristo fue agraviado por nuestro propio pecado y fue Él el que vino. Voluntariamente Cristo fue el que vino. Ahora, después de estar de acuerdo con este pacto, Abraham aprovecha la oportunidad para plantear una preocupación propia. Digamos que aquí viene otro paso. Pasen al versículo 25 y 26. Vayan conmigo a esos versículos, por favor. En el versículo 25 y 26 vemos que Abraham aprovecha esta oportunidad para plantear un problema que hay. Hay un problema acá, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia nos pasa lo mismo? ¿Tienes alguna preocupación que es un gran problema para ti y crees que todos los demás ya lo saben? Quiero formularles esta pregunta. ¿Con qué frecuencia nos pasa? Miremos el versículo. Dice, pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua de la cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. O sea, aquí hay un conflicto, ¿no? Nuevamente Dios como que construye, ¿no? Todas estas situaciones porque hay cosas que arreglar. Y Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué frecuencia también nos pasa a nosotros esta clase de situaciones? Que tú tienes alguna preocupación, que es un gran problema para ti y crees que todos los demás ya lo saben. Y tú asumes que los demás ya saben tu problema. ¿Sí les ha pasado o no? A mí me ha pasado muchas veces. Entonces, tienes algo que es muy importante para ti y crees que todas las personas en este mundo ya deben saberlo. Tú asumes que los demás tienen ya que saber cuáles son tus problemas y que todo tiene que girar alrededor tuyo, ¿no?
todo gira en ti. O sea, y eso es una condición que se muestra mucho en el ser humano porque somos muy egocéntricos. Y creemos que todo tiene que girar alrededor nuestro y si yo tengo un problema y llego a la iglesia, entonces todo el mundo tiene que ya saberlo, deduzco que ya le deben saberlo y tienen todos que ayudarme, ¿cierto? Pero digamos que no se lo has dicho a las personas que necesitas contárselas, ¿cierto? Entonces te sorprendes cuando no saben nada al respecto y uno mismo como que se sorprende porque los demás como que no saben tampoco de tu problema. Y eso es lo que está sucediendo aquí. El agua es una preocupación muy importante para un pastor, porque el pastor, como Abraham, que se mueve, ¿no? Está peregrinando, no tiene un lugar estable, mueve sus rebaños de un lugar a otro, ustedes saben, y Abraham está tratando de asegurar que tengan agua y en ciertos lugares las ovejas puedan llegar y hidratarse, no solamente las ovejas, su pueblo también, él mismo. Entonces Abraham cavó este pozo y algún tiempo después llegó el pastor de Abimelech, un pastor de Abimelech, y afirmó que ese pozo era de ellos. Entonces Abraham se queja a Abimelech, pero aparentemente Abimelech pues no había oído nada al respecto, no sabía nada hasta ahora. Hasta este momento que Abraham le está exponiendo como este problema, esta queja, y así pasa con nosotros hoy en día. Hoy en día la gente, ustedes saben, las redes sociales sirven mucho para eso, ponen cosas en Facebook y piensan, porque lo publiqué allí, todo el mundo ya, sí, automáticamente tiene que saberlo. Entonces tiene que enterarse al instante de lo que yo estoy publicando. Claro que digamos que también yo pienso que las redes sociales, la gente publica son las cosas buenas, ¿no? O sea, tú nunca vas a ver una persona publicando un problema, ¿no? Entonces, no, estoy viajando, estoy conquistando, estoy alcanzando, entonces eso es lo que más muestran, porque eso es lo que más llama a su corazón, eso es lo que más persigue el corazón del hombre. Pero bueno, la gente vive su vida en las redes sociales y piensan, todo el mundo ve esto, ¿sí? Y no ponerlo en las redes sociales no significa que todo el mundo lo haya visto, ¿cierto? Y hemos tenido situaciones en que la gente, el pastor comentaba esta mañana que gente se ha acercado a él y le dicen, pastor, no puedo creer que no haya ido a visitar a esta persona al hospital. Y el pastor nos comentaba esta mañana que a él le ha pasado muchas veces y que el pastor ha tenido que responder como respondió Abimelech, ¿sí? No puedo, o sea, y le dicen, ¿no? Le dicen como con preocupación, pero también como airados, ¿no? Yo me imagino que le dicen, no puedo creer que pues, no nos hayas ayudado con esto, no puedo creer que no nos hayas visitado, estuvimos en este problema y tú no vimos como esa labor de pastor, no la vimos, ¿no? En pocas palabras están diciendo eso, ¿no? Y el pastor muchas veces ha tenido que responder como respondió aquí Abimelech, lo siento, pero esta es la primera vez que escucho acerca de esto. Entonces, a veces estas personas le han dado tantas vueltas en la cabeza que simplemente asumen que todo el mundo debe saberlo, deben saber tus problemas. Otras veces han hablado con tantas otras personas al respecto que se olvidan de que no han hablado contigo o que simplemente asumen que te ha respondido, ¿cierto? Pero no sé si Abraham estaba angustiado por esto en su propia mente o si se quejaba constantemente de ello a su esposa o a sus pastores. Y las escrituras no nos dicen eso, pero sabemos que ha hecho estas cosas antes y tal vez tú también las has hecho. Muchas veces tú llegas y de una manera airada, como que expones tu problema y dices, pero yo pensé que tú sabías, ¿no? de mi problema y pensamos que todo gira alrededor nuestro. Y si tenemos algo que es una gran preocupación para nosotros, yo quiero decirte, estas no son las formas de abordarlo. No es la actitud, no es el corazón que Dios espera de un creyente. Amén. Lo que tenemos aquí son dos lecciones simples pero importantes. Primera lección, no asumas lo que los demás saben
lo que está pasando a menos que se lo digas. Vuelvo y repito, no asumas que los demás saben lo que está pasando a menos que tú se los digas. Y segunda lección, habla directamente con la persona con la que necesitas hablar. No lo hacemos, ¿cierto? Pero tenemos que hablar directamente con la persona con la cual necesitamos hablar. Y el hecho es que ahora Abimelech ha oído hablar de ello, aquí ya Abimelech sabe, ¿cierto? Y las dos personas que tienen que estar hablando de esto lo están haciendo. Abraham y Abimelech lo están haciendo. Y ahora lo van a resolver, ¿cierto? Aquí ya van a resolver este problema. Y esto pasa mucho como en las parejas, ¿no les parece? Esto pasa bastante. O sea, con mi esposa muchas veces ella me reclama muchas veces eso, ¿sí? Que uno como hombre se guarda más las cosas, ¿cierto? Se encierra, lo hablábamos también el viernes acá en la reunión de grupo, que uno tiene ese problema que uno asume que ya la persona sabe, ¿cierto? Mi problema y tiene que girar, la persona tiene que ayudarme obligatoriamente y tiene que atenderme y tiene que girar todo alrededor de mí. Y pasa también con mi pareja, pasa con nuestros hijos, pasa en nuestros trabajos y se podrían evitar muchos líos y muchos problemas si nosotros simplemente con un corazón humilde hablamos, ¿cierto? Confesamos nuestro pecado, confesamos lo que estamos pasando, nuestros problemas y lo dialogamos. ¿Cierto que sí? O sea, evitaríamos muchas cosas. Pasemos al versículo 27 y 28. Vayan conmigo al 27 y 28. ¿Sí están conmigo o ya los perdí? ¿Sí van conmigo? Amén. Bueno. Aquí vemos que Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio ¿a quién? A Abimelech. Y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. ¿Sí? Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Entonces tú te preguntas, bueno, Abraham, ¿por qué? Gracias por preguntar, ¿no? Abraham, ¿por qué usó 7 corderas? ¿Cierto? ¿Por qué hizo él esto? Entonces, aquí, pues es una buena pregunta y es exactamente la pregunta que hace Abimelech. En el versículo 29, miremos en el versículo 29, dice, y Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Ya después de que han hablado y que ya Abimelech sabe el problema y demás, entonces, en el versículo 30, él le respondió y dice, miren el versículo 30, dice, tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Digamos que Abraham la tenía clara, ¿no? Y Abraham iba más allá, iba una milla más, y ahora se puede recordar que Abimelech le pidió a Abraham que jurara un pacto con él. En el versículo 24, Abraham dijo, lo juro, ¿sí? Lo que hablábamos ahora. Y la palabra hebrea para jurar significa atar por 7 cosas. La palabra hebrea para jurar significa, en hebreo, significa atar por 7 cosas. La palabra hebrea para jurar es shava. S-H-A-B-A. Y la palabra hebrea para 7 es sheva. S-H-E-B-A, Sheva. Las dos palabras suenan muy similar, ¿no? Shava, Sheva, ¿sí? Palabras hebreas suenan muy similar y habría sido normal el intercambio de animales en relación con este pacto. Y algunos de esos animales habrían sido sacrificados y caminaron entre ellos, ¿recuerdan? Entre los animales partidos por la mitad, caminaron entre ellos mientras los hombres se hacían sus promesas unos a otros. Pero aquí Abraham va más allá de eso al separar 7 corderas adicionales y dárselas a Abimelech. Abraham va una milla más, ¿cierto? Va más allá y separa estas 7 corderas. Y estas corderas no serían sacrificados, en cambio servirían como testigos, ¿sí? Es un testimonio viviente de la verdad que fue Abraham el que cavó ese pozo con su propia mano. Entonces estos 7 corderos eran como los recibos, era como esa factura, ¿no? Ese recibo de pago, ¿no? Que garantizaba que Abraham era dueño de ese pozo y que sería un recordatorio para siempre, viviente, que daría testimonio
de ello. Y el pozo de nuestra salvación para nuestras vidas hoy en día es que también fue cavado por la propia mano ¿de quién? De Jesús. El pozo de nuestra salvación fue cavado por su propia mano. Y también tenemos un testimonio vivo. Así como Abraham separó estas 7 corderas, también tenemos un testimonio vivo de esto, y es la resurrección de Cristo. La tumba está vacía. Ninguna religión en el mundo tiene una tumba vacía. Todas las tumbas de las demás religiones tienen huesos secos. La tumba de nuestro Dios no. Está vacía. La cruz vacía y el sepulcro vacío también son testigos de esa verdad. Y son recibos de pago de Cristo por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Y sirven como un recordatorio diario de lo que el Cordero de Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y es así como Abimelech debe aceptar esos regalos. Abimelech acepta esos regalos porque al hacerlo demostrará que acepta también y está de acuerdo con el reclamo de Abraham de poseer el pozo. Se aclaró el problema. ¿Cuántos han obrado así en situaciones así de problemas? ¿Cuántos obran así de una manera prudente y sabia? Entonces, eso también obliga a Abimelech y a sus hombres a no apoderarse de ese pozo, ni llevárselo de nuevo. Y aquí queremos señalar con cuán similar es esto a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Cristo se ha presentado al Padre en nuestro lugar. El Padre ha aceptado la sangre de Cristo derramada por nosotros. Dios, el Padre, aceptó la sangre y Él nos ha dado el Espíritu Santo que da testimonio de la propiedad de Dios sobre nosotros mismos. Y algunos cristianos se preguntan si pueden perder su salvación. ¿No han visto que hay, no sé si tú mismo te has cuestionado esa pregunta, te has hecho esa pregunta, ¿mi salvación se pierde? ¿Se han visto personas también que se hacen esa pregunta, ¿mi salvación se pierde? Y se preguntan si Dios alguna vez se apoderará de su salvación o si se la quitará o si se perderá la salvación. Y la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es? ¿La salvación se pierde? No se pierde. La salvación no se pierde. Dios nunca te quitará la salvación. En el momento de la fe salvadora, todo cristiano recibe al Espíritu Santo. Él entra en nosotros. Yo quiero que tú me pongas atención por un momento y entiendas esto, que pues es importante. En el momento de que nosotros entramos a esta fe salvadora, todo cristiano recibe el Espíritu Santo. Tú no lo ves, no lo vemos, pero el Espíritu Santo está allí. Él entra en nosotros tan pronto como recibimos ¿a quién? A Cristo. Tan pronto cuando tú depositas la fe, ¿cierto? Y confías en Cristo, en lo que Cristo ha hecho, el Espíritu Santo está ahí. Y Él nos sella, en otras palabras, Él es la marca de la propiedad de Dios sobre nosotros. La marca de propiedad, hay un sello sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y es ese sello, como una marca de propiedad sobre nosotros. Les voy a leer Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, que nos dice sobre este tema. Dice: y también vosotros fuisteis incluidos en Cristo. Escuchen muy bien. Y también vosotros fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis el mensaje, ¿sí? El mensaje de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Cuando creísteis, fuisteis marcados con él con un sello. ¿Fuisteis qué? Marcados. Es nuestro Dios, así actúa nuestro Dios. El Espíritu Santo prometido, el Espíritu Santo prometido, el cual es un depósito que garantiza nuestra herencia hasta la redención. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de los que son posesión de Dios para alabanza de su gloria. Es impresionante. De los que son posesión, Dios ha elegido, Dios ha escogido.
para alabanza de quién, de su propia gloria. Pasemos al versículo 31, 32 y 33. Vayan conmigo a estos versículos. Abimelech, aquí vemos en estos versículos que aceptó esos regalos y desde ese día en adelante el lugar se llamó, ¿cómo se llamó el lugar? Beerseba, ¿cierto? Entonces, dice aquí que un tamarisco es un árbol que digamos que suele crecer en esa zona de Beerseba, y Abraham lo plantó para conmemorar lo que ocurrió ese día. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor, Yahweh, el Dios eterno. El Dios eterno es el Olam. Y esta es la primera vez en las Escrituras que se revela ese nombre. El Olam, el Dios eterno. Significa el Olam, el Dios eterno. ¿Ya alguien había escuchado ese nombre, el Olam? Ok. Significa el Dios eterno. Pero Abraham sigue siendo un extraño, ¿no? Un extranjero en esta tierra. Pasen conmigo al versículo 24. Abraham sigue siendo un extraño, un extranjero en la tierra, como lo somos todos nosotros acá. Dice, y peregrino Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Y lo que queremos resaltar aquí es que a medida que Abraham camina con el Señor, continúa aprendiendo más acerca de Él. ¿Cuántos aquí a medida que caminan con el Señor aprenden más y crecen más? Cada vez que nosotros caminamos con el Señor y leemos más del Señor, más crecemos, más aprendemos de Él. Y ese es el proceso en el que tú y yo estamos. Y tú a veces te preguntas o vienes y nos dices, Marco, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Es el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Al principio parece que Abraham no sabía mucho, ¿cierto? Y aparte de que el Señor le dijo, ve a la tierra que te mostraré, y Abraham fue. Digamos que Abraham ahí al principio no parece, Abraham no sabe mucho, simplemente Dios le dice, ve a la tierra que te mostraré, y Abraham va, ¿cierto? Entonces el Señor le dijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Eso es, o sea, Dios digamos como que fue muy claro y muy concreto, ¿no? El Señor dijo también, le dijo a Abraham, te daré a ti y a tu descendencia esta tierra. Y el Señor dijo, en otro pasaje le dice, te daré un hijo de Sara, tu mujer. El Señor le dijo, ve, y Abraham fue. Y eso fue bastante rápido, ¿no? O sea, digamos que Abraham obedece rápidamente y va. Pero todo lo demás ha llevado mucho tiempo. Todo lo demás ha llevado un proceso. Todo lo que Abraham ha vivido, todo lo que hemos estudiado todos estos domingos de la vida de Abraham, es ese proceso en el que Dios mete o involucra a sus escogidos, así como tú y yo somos escogidos y Dios nos involucra en diversas situaciones que tienen que ver con lágrimas, a veces no son lágrimas, a veces son gozo, pero todas esas situaciones que tú vives, ese es el proceso que Dios necesita hacer con cada uno de nosotros. Y nuestro día a día como cristianos a menudo también son de esa manera. Ese día a día que tú vives como cristiano, con esos bajonazos como Abraham lo hemos visto, ¿no? Esa montaña rusa que a veces su fe está en el pico más alto, pero hay momentos, hay situaciones como cuando mintió estas 2 veces y entregó su mujer, su propia mujer la entregó en manos de otro hombre. No, uno dice increíble, ahí son esos bajonazos de fe. Y si Abraham lo vivió, yo creo que nosotros también lo vivimos. Nadie podemos negar eso. Entonces puede que no sepamos mucho de lo que está pasando con nosotros, con lo que Dios está haciendo con nosotros, pero oímos a Jesús decir, ven, y nosotros simplemente estamos yendo. Vamos, nosotros vamos, ¿cierto? Y a medida que caminamos con Él a la luz de su palabra y su espíritu, aprendemos más. A medida que caminamos, nos santificamos más. Nuestros corazones y nuestras almas no son las mismas que cuando recibimos a Cristo. Está bien, no somos perfectos. Nadie aquí es perfecto. Estamos en ese proceso, pero no somos los mismos de que cuando recibimos a Cristo y creemos y confiamos en Cristo. Y a medida que caminamos con Él, a la luz de su palabra,
aprendemos, crecemos, vemos la promesa de Dios repetidas una y otra vez. Cada vez que tú abras la Biblia, a menudo nos preguntamos cuándo sucederá esto, ¿cierto? Y también pensamos, esto está llevando mucho tiempo, ¿cuándo será? Y Dios se reveló primero como el Elión, el Dios Altísimo, otro nombre de Dios, el Elión, y el siguiente como el Shaddai. ¿Sí recuerdan qué significa Shaddai? Dios Todopoderoso, y ahora como el Olam, el Dios Eterno. Ese es el Dios que seguimos, hermanos. Y no es poca cosa seguir a ese Dios. Y conocer a Dios en diferentes facetas es lo que hemos vivido tú y yo. Es un proceso. Y hoy hablábamos con mi esposa y es lo que hemos vivido en el momento que pisamos este país. Hemos vivido eso. Digamos que en nuestro país estábamos muy cómodos en nuestro lugar, a pesar de que pues asistíamos en una iglesia y demás, pero no estábamos creciendo, no estábamos conociendo a Dios y asistíamos a una iglesia. Pero fue Dios incomodarnos, nos sacó de nuestro lugar. No fue fácil, pero en el momento que pusimos un pie en este lugar, hemos visto diferentes facetas de Dios. Hemos visto el Dios que sirve a través de hermanos, de los diáconos, de los pastores, de ustedes mismos. Como hermanos hemos visto ese Dios todopoderoso, el que provee, el que suple, en el que hay que confiar. O sea, hemos visto varias facetas de Dios en este proceso. Y yo sé que en ustedes también ha pasado eso. Ustedes están en ese proceso y ustedes han visto varias facetas de Dios. Shaddai, el Todopoderoso, el Elión, el Dios Altísimo, el Olam, el Dios Eterno. Y el uso de este nombre, el Dios Eterno, nos recuerda algo muy importante para todos nosotros acá. Y es que cada uno de nosotros necesita aprender, necesita más de Dios. Y esa lección es esta, que la línea de tiempo de Dios es mucho más larga que la nuestra. El Dios Eterno nos enseña que la línea del tiempo de Dios es mucho más larga que la nuestra. Y aquí Abraham, ustedes se dan cuenta acá, Abraham, el cumplimiento de la promesa está todavía en el futuro y para nosotros también lo está. Esa promesa está en el futuro, para todos nosotros acá. Y Abraham vivió toda su vida como un extranjero. Ustedes pueden imaginarse en vivir como un extranjero en una tierra que Dios le había prometido. Y en realidad fue más allá de la muerte de Abraham que Dios cumplió todo lo que había prometido y es la misma para nosotros. Dios tiene una promesa para nosotros. Y el nacimiento milagroso ocurrió durante la vida de Abraham, al igual que lo hace para nosotros, pero todo fue entregado después de su muerte. Y la realidad es esta, que la fe es confiar en que en el futuro Dios cumplirá lo que ha prometido ahora. Vuelvo y repito eso, la fe es confiar en que en el futuro Dios cumplirá lo que ha prometido ahora. No lo vemos y nos impacientamos, nos angustiamos, queremos que llegue ya. Pero 1 de Juan 5:4 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Esa es nuestra fe, hermanos. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Y lo que las Escrituras dicen aquí es que el cristiano es una promesa que vence al mundo constantemente. Una persona que lo domina. Y de esta victoria se habla en dos sentidos. Pero la victoria de nuestra fe es algo que ya ha sido vencido. Y se nos dicen que los cristianos son personas que están en una posición completamente nueva con respecto a este mundo, en este asunto, perdón. Y no son como los no cristianos, ¿cierto? Los cristianos están en una nueva posición debido a su fe y han llegado a ver el verdadero significado en este mundo. Y yo sé que tú y yo vemos este mundo de una manera diferente. Y hemos llegado a ver que este mundo es temporal. ¿Cuántos saben que este mundo es temporal? Amén. Este mundo, el mundo en el que estamos, que ha sido conquistado por nuestro Señor Jesús,
Sabemos que estamos en Cristo, por lo tanto en Él ya hemos vencido y nuestro futuro es seguro y está garantizado. Y sin embargo hay un sentido en el que todavía estamos venciendo, todavía estamos batallando, todavía estamos perseverando. Pero ya estoy victorioso y seguimos esperando. Cristo es ya mi sabiduría, mi justicia, mi santificación, mi redención. Cristo es todo eso para nosotros, hermanos. Y no podemos quitar nuestros ojos de Cristo y depositarlos en el mundo. Y muchas veces como cristianos tenemos esos momentos donde ponemos nuestros ojos en el mundo, confiamos más en lo que el mundo nos da, pero no podemos renunciar y poner nuestros ojos. Todo el tiempo tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Cristo ya es todo esto para mí, así que en Cristo ya estoy completo. En Cristo estamos completos. No necesitamos nada de este mundo, nada. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero mi vida, nosotros miramos mi vida cada día, miramos nuestra vida y también sabemos que estas cosas todavía faltan. Nosotros también tenemos que ser conscientes que no siempre soy sabio, no siempre soy justo, ¿cierto? No siempre estoy haciendo la obra de Dios, no siempre vivo como una nueva criatura, no siempre vivo como una nueva creación. Entonces tengo que confesar, todavía estoy siendo santificado, todavía estoy en mi camino hacia la gloria. Estamos en camino hacia la gloria y todavía nos falta, pero no podemos desmayar. La espera suele ser muy dura a veces, ¿cierto? Suele ser incómoda para nosotros y pensamos que algo anda mal, pensamos que como no llega la promesa, como que algo está pasando, algo falta, y así como Abraham y Sara hicieron un hijo a su manera, porque no llegaba Isaac, ¿cierto? Entonces las cosas no están pasando, pasa algo. Pero esperar en el Señor está en la realidad y en el corazón de nuestra fe. La realidad de nuestra fe es esperar en el Señor. Amén. Entonces, como cristianos, podemos ejercer la fe y vivir por fe debido a lo que ya está sucediendo. Y la lucha que tenemos es que en el mundo, es que el mundo está en nosotros desde el momento en que comenzamos a vivir y está a nuestro alrededor dando forma a nuestros deseos. Vemos las cosas y las queremos de inmediato. Y yo sé que esa impaciencia nuestra, el Señor no le agrada y queremos que las cosas lleguen de inmediato. Perdemos de vista el futuro por lo que está sucediendo ahora. Nos angustiamos y necesitamos reenfocarnos, ¿cierto? Constantemente en lo que ya ha ocurrido y en lo que aún está por venir. Debemos luchar por nuestra santidad. Tú tienes que perseverar por tu santidad. Y esa es tu mayor necesidad. Hablábamos en la reunión del viernes en el grupo también que la mayor necesidad, eso lo decía un pastor, decía que la mayor necesidad de un hombre en su hogar es su propia santidad. Y es así, hermanos. La mayor necesidad tuya, o sea, no, muchas veces somos expertos en señalar y en culpar a los demás, pero la mayor necesidad nuestra es buscar nuestra propia santidad en Cristo. Y mientras tanto debemos continuar dando los pasos diarios de fe, esos pasos de fe, mientras esperamos y confiamos en nuestro Señor. Ya para terminar, yo quiero tener algunos pequeños pero decisivos pasos que también debemos dar, por lo que para concluir en esta tarde me gustaría hacer estos puntos de aplicación. Primero, haz las paces con tu prójimo. Segundo, muestra bondad a los demás. Tercero, ve más allá, ¿sí? Así como Abraham dio la milla extra, debemos dar esa milla extra. Y cuarto, da testimonio de Cristo. Haz las paces primero, haz las paces con tu prójimo. No puedes hacer que alguien te perdone o que haga las paces contigo, pero puedes acudir a ellos e intentarlo. No sé si estás en desacuerdo en este punto con alguien hoy, pero hazlo. Tienes que dar el paso. Si tienes un problema con alguien, acude a esa persona, háblales directamente, no se lo digas a todos los demás y a tu vecino. No le des vueltas
a este asunto en tu mente, sino toma la decisión, levanta el teléfono y ve, búscalo cara a cara y resuelve el problema. Segundo, mostrar bondad a los demás. La bondad a menudo no es lo que se merece. A menudo no es lo que se merece, pero es lo que estamos llamados a mostrar. Ustedes saben que estamos llamados a mostrar bondad, así como Cristo mostró bondad. Vivimos en un mundo que a menudo es cruel, ¿cierto? Ustedes saben que este mundo es cruel, es egoísta, muy egoísta, y es tentador tratar a los demás de la manera en que ellos nos tratan a nosotros, pero no debemos hacer lo mismo. No olvidemos que la bondad de Dios, Él la ha mostrado a través de Cristo, y es así como debemos mostrar también bondad. Tercero, ir más allá. Abraham no tuvo que dar esos 7 corderos, no tenía por qué darlos, porque ya se había hablado, ya se había resuelto, pero Él dio 7 corderos, fue más allá. No tomen atajos, no hagan las cosas por el ladito como más fáciles, ¿no? No te limites a hacer lo mínimo, sino haz el esfuerzo especial. Si alguien te pide tu camisa, dales también tu abrigo. Y Cristo no solo hizo lo mínimo, sino que Cristo lo dio todo. Amén. Y finalmente, testifique de Cristo, da testimonio del Señor, haz lo que Él ha mandado, dile a la gente que Él es la razón por la que tú estás haciendo lo que estás haciendo. Hazle saber, no te dé miedo. Muchas veces, a mí me impacta mucho lo que pasó con los Juegos Olímpicos en París. ¿Sí vieron? ¿Sí los vieron? ¿Sí vieron algunos episodios? La inauguración. ¿Sí vieron la inauguración o no? ¿No? El tema LGBTIQ, bueno, todas las letras que hay ahí, era presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y a ellos no les da miedo. Y en un evento tan mundial, ¿no? Y tan importante y mundial. Y sin miedo y sin pena mostraban pues la maldad, ¿no? Y el pecado. Tomaron la pintura de la Santa Cena, ¿no? Y colocaron personas queen, ¿no? Las drag queens, sí, exacto. Y burlándose de la Santa Cena del Señor, pero era todo el grupo LGBTI sentado en esa cena y estaban haciendo como una parodia sobre eso y era una burla. Y el mundo no le da miedo exponer su pecado, porque a nosotros nos debe dar miedo dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Dile a la gente que Él es la razón por la que tú estás haciendo lo que estás haciendo. Es Cristo, y hazle saber a quién sirves y por qué sirves. Amén. Nadie se salva a menos que oiga hablar de Cristo. Nadie se salva. Podemos hacer todas las buenas obras que tú te imagines, pero si nunca le contamos a nadie acerca de Jesús, ¿cómo lo sabrán? La simple realidad es que las personas se salvan a través de la fe en Él o van al infierno. Por el contrario, van al infierno. Y así como Abraham separó a 7 corderos del rebaño, un día Cristo separará a todas las personas escogidas por Él. La división será de los que son suyos, sus ovejas, su rebaño, y los que no. Y no sabemos a quién Dios tiene la intención de salvar, pero ciertamente sabemos que necesitan oír del Evangelio. Una vez yo escuché a una persona, no, pero si Dios escoge, entonces yo ¿para qué predico? Pero es precisamente eso, porque no sé a quién Dios escoge, es que yo debo predicar. Y el que Dios haya escogido es el que va a escuchar y su vida va a cambiar. Amén. La vida será la de aquellos que son suyos, y la simple realidad es esta: todos somos pecadores que necesitan un Salvador, y es por eso que Jesús vino. Somos condenados por nuestros pecados. Esto nos pone bajo el juicio de Dios, y apartados de la fe en Cristo, cada uno de nosotros iríamos al infierno. Esa es la realidad. Pero el regalo de Dios es el perdón de nuestros pecados, reconciliación con Él y la vida eterna. Entonces yo quiero que para terminar pongámonos en pie, por favor. Y pienso que esa es la necesidad más grande que cada uno de nosotros tiene.
Si has confiado en Cristo, si tú has confiado en Cristo, agradécele y alábalo. Que esto no te enorgullezca, ¿no? Porque puede pasar. Sin embargo, si no lo has hecho, si tú no has confiado en Cristo, para los que están acá, para los que nos escuchan por internet, si tú no has confiado en Cristo, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y entregues tu vida a Jesús y deposites tu confianza y tu fe en Cristo hoy. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la única vida. Y nadie puede venir al Padre sino por el Hijo. Amén. Cerremos con adorando al Señor con esta canción.